Gracias, mil gracias, damas y caballeros, por continuar con su telediario 1+1. Aquí tenemos desde muy temprano al ministro de Educación, Ángel Hernández, quien es nuestro entrevistado de hoy en la entrevista en primer plano. Ministro, bienvenido. Bueno, muchas gracias a ustedes por hacerme esta cordial invitación y espero responder a satisfacción sus preguntas. Usted es un hombre de primer plano, definitivamente, y la educación está en primer plano en la República Dominicana. Debería ser así siempre, porque en verdad, si algo impacta en la sociedad, es la educación. No hay una sola sociedad que pueda decir que ha logrado un nivel de desarrollo importante sin previamente haber desarrollado el sector educación. Y el ejemplo está ahí en las últimas economías que más han avanzado, sobre todo las asiáticas, todas han hecho enormes inversiones previamente en el sector educación. Y eso es lo que realmente hace la diferencia entre quedarse atrás o avanzar en términos de desarrollo y de bienestar para la población. Bueno, la sociedad dominicana también ha hecho un gran esfuerzo por invertir lo suficiente en el área educativa. Esto del 4% fue una demanda que movilizó a toda la sociedad y que finalmente se ha logrado que los gobiernos la cumplan. De Danilo Medina, en su primera gestión hasta ahora Luis Abinader. Ha pasado mucho tiempo, ya toda una generación, los que entraron con el 4% ya salieron de la educación. Sí, la primera generación. La primera generación. Sin embargo, tenemos muchas quejas de problemas serios que hay en educación, comenzando por la calidad. Bueno, pero yo creo que el enfoque de inversión de ese 4% no fue el más efectivo desde el principio, puesto que si bien es cierto que la infraestructura escolar es importante, muy importante, pero la infraestructura escolar en sí misma no determina calidad de la educación. Lo que determina calidad de educación es la inversión en formación de docentes, la inversión en equipamiento de los centros, la inversión digamos, en un buen currículum y en laboratorios. Ocurre que se hicieron escuelas, pero las escuelas no tienen laboratorios. Por ejemplo, en el país hay 314 liceos que se llaman politécnicos, pero ocurre que no tenían equipamiento. Entonces, si no tienen equipamiento, ¿qué formación técnica se va a dar? Bueno, pues ahora estamos equipándolo todos para que realmente efectivamente se pueda lograr. El tema del libro de texto, le voy a poner dos ejemplos. Durante 22 años, el Ministerio de Educación utilizó el mismo libro para formar los estudiantes de educación secundaria. 22 años. Ahora, para este año escolar, acaba de ser cambiado todos los libros de educación de adultos. 47 libros en total se imprimieron para educación de adultos, que tenían 22 años siendo exactamente el mismo. O sea, eso significa que hay 22 años de atraso en términos de formación. En educación secundaria, 10 años sin libro de texto. El ministerio nunca lo provisionó. Entonces, estamos hablando de que, si bien es cierto que el 10% estaba ahí, las prioridades que se siguieron no eran las más correctas. No significa que no se debieron construir escuelas, sí, se debieron construir. De hecho, hacen falta todavía. Y todavía hacen falta, pero a un ritmo más adecuado. O sea, hacer un equilibrio entre la inversión en pedagogía y la inversión en infraestructura. Porque no es que no había infraestructura, es que se decidió hacer... tandas extendidas. Ir a las tandas extendidas, y eso obligaba a duplicar las instalaciones. Pero nosotros hemos hecho evaluación de la tanda extendida y en términos reales, no es lo que la gente se inventa, en términos reales, no hay una diferencia notable entre un alumno que va a una tanda regular y un alumno que va a tanda extendida en términos de aprendizajes. La tanda extendida resulta mucho más cara, puesto que hay que provisionar alimentos y otras condiciones, y a los docentes hay que pagarle una jornada escolar completa, pero en términos de efectividad del trabajo no hay diferencia. ¿Y por qué? Precisamente puesto que al final la segunda parte, lo que es la extendida, realmente, después que los alumnos comen,
y el docente come, ¿verdad? Hay una especie de letargo. No se aprovecha el tiempo lo suficiente. Y ahí es donde está el tema fundamental. Entonces hay que revertir esa orientación de la escuela para, digamos, mayor disciplina en los centros educativos, mayor control en los centros educativos para lograr un resultado ¿Qué diferente. plantea usted para hacer en este caso, para el próximo? Bueno, nosotros estamos fortaleciendo fundamentalmente dos cosas. Lo que es la enseñanza del inglés, que ahora vamos a tener 200.000 niños estudiando inglés en la tarde, y también lo que tiene que ver con la formación en áreas como es la educación ambiental, la educación vial, la educación, para el tema de educación para la paz, temas que son transversales, pero le damos más fortaleza ahora. Y que hace mucha falta en este sistema. Hace mucha falta. Y que no se están impartiendo, ¿o sí? Bueno, no es que no se estén impartiendo, es que lo vamos a fortalecer, porque real y efectivamente... Eso es la tanda extendida. Para ir complementando de una manera más efectiva el tiempo de la escuela. Faltan todavía muchas escuelas, lugares donde hay escuelas, con tandas regulares, las anteriores. Sí, todavía queda un 20% de escuelas en esas condiciones, pero como te estaba comentando, hay que ir modificando un poco el ritmo y dar prioridad a otras cosas. Por ejemplo, el año pasado, bueno, desde que estoy en el ministerio, el tema ha sido el tema del cupo en algunas zonas de la ciudad. Sí. Bueno, ¿a qué se debe? A la migración de la población. Ha estado ocurriendo que en la provincia más pobre, la gente se está desplazando. Tienen un crecimiento negativo. ¿A dónde va esa población? A la periferia de la capital y a los centros de mayor desarrollo económico, como en este caso Punta Cana, Bávaro, toda esa zona de ahí, donde realmente efectivamente hay una crisis desde el punto de vista de la infraestructura. Entonces, ahora precisamente... También en zonas pobres, como el caso de los Alcarrizos, que es un municipio... Pero que los Alcarrizos está impactado por el desarrollo económico del área de Herrera. Toda esa zona, toda esa industria que hay en esa zona atraen población. Y es una zona de crecimiento también, de expansión de crecimiento. Es de expansión. Igual que la zona norte de la capital. Lo que es el anillo que rodea el Distrito Nacional. Pero para esas zonas que se sabe que están creciendo en población, y en consecuencia aumenta la necesidad de infraestructura. De infraestructuras. Entonces justamente ahora mismo, estamos trabajando con el Ministerio de la Vivienda, porque vamos a sacar el tema del Ministerio de Educación, en coordinación con la Presidencia, el Ministerio de la Vivienda y el Ministerio de Educación, haciendo un programa para construir en lo que es toda la zona del aeropuerto. Ustedes van hacia el aeropuerto, sí, van a notar que esa zona de ahí hay miles de apartamentos que se están construyendo ahora mismo. Pero no hay escuela. No hay escuela. Hay pocas escuelas. Entonces ahí ya identificamos en la ciudad de Juan Bosch 4 solares nuevos para hacer infraestructura. Igual estamos haciendo en Bávaro. Ahí tenemos un plan específico, especial, para atender las necesidades de crecimiento de Bávaro y la necesidad de crecimiento de esa zona. Y en el caso de los Alcarrizos, y entonces, que hay escuelas todavía. Todavía hay escuelas que están en proceso. Entonces, ¿qué pasa? A diferencia de lo que veníamos haciendo, se van a construir con un método diferente. Ustedes ven cómo están subiendo esos edificios, que los suben con paneles y suben rapidísimo. Así mismo vamos a hacer las escuelas. Porque es más rápido, el costo no es que es diferente, pero la rapidez con que se hace el proceso ahorrada se logra. Y esperamos que de aquí a agosto hayamos resuelto ese tema. Incluso la resiliencia sísmica. Agosto, de manera que para el próximo año escolar estén disponibles esa infraestructura. Ya identificamos los solares en Bávaro, en la zona de aquí de la ciudad de Juan Bosch, todo ese entorno se ha identificado. El Ministerio de Obras Públicas ha contribuido también, puesto que en la ampliación de la avenida ecológica, ellos han comprado mucho terreno y les sobran terrenos que lo podemos utilizar como escuela. Además hay un plan del gobierno. Exactamente. Ese plan es lento, pero vamos a ver lo que pasa. Pero en el caso de los Alcarrizos, y vuelvo a decir esto porque los conozco a fondo, hice una exploración hace un tiempo y volví hace poco y me encontré con que las mismas escuelas... Ahí en la zona de los Alcarrizos y esa zona de ahí se han terminado algunas. Terminado como 4 escuelas que yo sí, pero quedan como 4 o 5 todavía. Quedan más, pero... 4 o 5 y ya ha pasado un buen tiempo. Sí, sí, es cierto. Ministro, en educación usted piensa que se va a mejorar un poco la calidad con estas medidas que usted acaba de anunciar.
Hay un déficit en el sistema, sobre todo para la educación, la llamada educación secundaria, que ahora no se llama así. Sí, no, se llama Es secundaria. media, ahora es secundaria. La media ahora es secundaria. Hay déficit de liceos. Cierto, Y muchos jóvenes, entonces, se quedan sin aulas. cierto. Casi en todo el territorio nacional estamos viendo esta situación. ¿Hay planes? Bueno, ahí vamos. Lo que hay dos, nosotros en las prioridades que están establecidas ahora y que ustedes van a tener en los próximos días, el plan Horizonte 2030, está organizado de manera tal que se atienden, por un lado, la expansión de la educación inicial, que también está retrasada. La prioridad que se había dado era solamente a los niños de 5 años y ahora le estamos de 4 y 3 años. O sea, ampliando más a los niños más pequeños. Igual modo, en secundaria. Si ustedes ven, educación primaria, es decir, los primeros 6 años están cubiertos, casi en el 100%. Digamos que hay una escolaridad plena ahí. Claro. Pero no así en educación inicial y tampoco en educación secundaria. Hay el mayor porcentaje de deserción del sistema educativo está en secundaria. Y se debe básicamente a que los jóvenes, cuando terminan el nivel primario, tienen dos decisiones. Una, siguen la escuela, si hay escuela. Y la otra, irse al trabajo. Sí. Los hombres tienden a irse más temprano al trabajo que las mujeres. Sí. Por eso ustedes ven que las universidades tienen más llenas de mujeres y no de hombres. Sí, sí. De 3, 2 son mujeres y 1 es hombre. Entonces, la cosa es que hay que seguir ampliando la educación media, educación secundaria, perdón. Y obvio, para eso hay que construir más infraestructura en el nivel medio, pero focalizada en la zona de expansión, que es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, en la zona de Bávaro vamos a construir más politécnicos, ¿verdad? Se están construyendo politécnicos, aunque esto ustedes dirán que es una contradicción, pero no lo es. En Pedernales se está construyendo un politécnico. ¿Por qué en Pedernales? Por la expansión económica que va a tener con la área, lo que se está haciendo, lo que el gobierno está haciendo allí. En Montecristi se están construyendo politécnicos en función también de lo que está ocurriendo allí. En Puerto Plata se van a construir más politécnicos, ¿verdad? Y aquí en la capital, y en la zona de Bávaro y la Romana. ¿A dónde está creciendo? Exactamente, donde hay una expansión económica ya identificado. y obvio, y la población se está moviendo hacia allá. Entonces, la idea es atender a esa población y estar preparado para recibir la población migrante que está llegando para allá. Una de las complicaciones que tuvieron muchos ministros anteriores era el tema económico. Esa no ha sido necesariamente la realidad del ministerio que a usted le tocó asumir. Sin embargo, la ejecución presupuestaria sigue teniendo elementos de no completarse. ¿Qué es lo que ocurre en ese plan? Bueno, pero ahí déjame darte un dato que para mí es muy bueno. El promedio más alto en los últimos 10 años fue el de este año. De ejecución presupuestaria. De ejecución presupuestaria. 98,42%. Y a pesar de que muchas licitaciones se cayeron, porque nosotros preferimos dejar caer cualquier licitación hacer la cosa que mal. haya un ruido, hacerla indebida. Entonces, pero el porcentaje más alto en los últimos 10 años es 98% presupuestaria del Ministerio de Educación. Y yo creo que eso es bueno. Claro. Ahora, obvio, no solamente hemos invertido en infraestructura, que se ha invertido mucho en infraestructura, hemos invertido también en mejorar las condiciones en base a las cuales se desarrolla el proceso educativo, que es lo fundamental. Y nosotros le estamos dando mucho énfasis, por ejemplo, a los 3 primeros grados de educación primaria, en donde estamos concentrando esfuerzos para que los niños ahí aprendan a leer y escribir bien. Si eso se logra, si nosotros logramos que esos 3 primeros años sean de buena calidad, con seguridad en los demás niveles vamos a mejorar. Hemos logrado que los jóvenes se interesen mucho en estudiar educación en los últimos años. Tanto así de que algunos estiman que tenemos más de 75,000 profesores graduados sin empleo, que participan en los concursos. Y muchos de los cuales se quedan fuera porque no hay cupo suficiente. Y siguen las escuelas de pedagogías llenas. Bueno, originalmente, cuando se hizo el primer concurso en el 22, participaron, como tú bien señalas,
72.000 más o menos docentes. Pero ya en los siguientes concursos ha ido bajando. Entonces, a 55, a 50. ¿Por qué? Porque se han ido contratando. Sí. Eran los mismos. Y las escuelas de pedagogía, claro, las escuelas de pedagogía, la mayoría están cerradas al día de hoy. ¿Cómo así? Y están cerradas te voy a explicar. Con la normativa 0915 se estableció una evaluación con un examen del College Board de Estados Unidos, de Puerto Rico, que la mayoría de los alumnos tenía dificultad en superarla. Entonces eso hizo que la matrícula en las escuelas de pedagogía bajara. Y luego ahora ya hay otra normativa en el Ministerio de Educación, obliga que se haga el examen del College Board también, pero es una normativa un poco más flexible. De todas maneras, las escuelas de pedagogía cayeron todas. Ahora es que real y efectivamente van con una nueva programación que se ha hecho, nuevos planes de estudio, que se van a recomenzar la formación en pedagogía. ¿Esto incluye la de la UAS? Todavía, en la UAS también, todavía es bueno decir, todavía hay muchos egresados que no tienen trabajo. Y es una intención del ministerio a esos que no han podido superar los concursos, darle un entrenamiento de un año financiado por el propio ministerio para nivelarlos y que puedan participar. Pero no es fácil garantizarle cupo a una cantidad tan elevada de egresados. La expansión, el problema es que el sistema educativo no está creciendo tampoco al ritmo de egresados. Claro. ¿Verdad? Por ejemplo, le decía, educación básica está cubierta. Ahora, lo que es inicial y secundaria sí van a requerir más docentes para poder ampliar esos dos niveles. Por ejemplo, ahora hicimos un concurso. En el último concurso no se pudieron cubrir todas las plazas que se abrieron para educación inicial porque no habían docentes. Y en secundaria, sobre todo para las áreas técnicas, que son más complejas, tampoco habían, porque tú contratas un ingeniero, pero el ingeniero tiene que tener una habilitación docente para poder ser considerado docente. Entonces no todos tenían habilitación docente y por lo tanto no pudieron participar en los concursos que se abrieron recién. Y todavía hay déficit en la formación de maestros especializados en ciencias. Claro, en ciencia y en matemáticas, son las dos debilidades mayores. Sí, ciencia y matemáticas. Hay un tema que me llama la atención y es que en la educación intermedia no, ¿cómo se llama? Primaria. La primaria. Casi todas son profesoras, no hay profesores. Igual pasa con la inicial. Eso es correcto. Bueno, es una tendencia, usualmente yo pienso que es una extensión del concepto de hogar. Sí, pero es un concepto tradicional. Muy tradicional. Muy tradicional. Son de las cosas que deben ir cambiando. En educación inicial y eso lo ha tomado en cuenta educación para incentivar. Bueno, el problema es que la educación es una vocación. La gente estudia lo que cree que debe estudiar. Es una vocación. Sí. Tú decides, bueno, yo quiero estudiar educación y quiero educación inicial. Y hay perfiles. Es un problema de, digamos, de concepción de género. Hay perfiles en algunas profesiones que son más estudiadas por las mujeres que por los hombres. La masculinización y la feminización. Pero eso se plantea que debería cambiar. Las escuelas pueden ayudar a eso. Es un problema cultural. Y el ejemplo no es bueno. Es un problema cultural. Porque son como usted ha dicho, son las cuidadoras. Claro, las que están para atender a los niños y a las niñas. Y el hombre tiene otra cosa. Es una cuestión cultural. Sí. Que hay que ir cambiando, hay que ir fortaleciendo. Ministro, roles. Hay un tema que no se nos puede quedar, la fusión. Bueno, es un tema muy interesante. El presidente decidió antes cuando iba a cambiar. De hecho, el presidente habló del tema en su primer semanal, después de haber ascendido después de la reelección. Y desde ese momento se creó una comisión, un poco después se creó una comisión por el decreto 580-24, que establece el procedimiento a seguir para hacer la fusión. Esa comisión se ha estado reuniendo, ya hay un anteproyecto de ley que se elaboró una primera versión y se sometió a discusión de los distintos sectores.
De hecho, ahora mismo hay una página abierta en donde se han recibido más de 320 opiniones de distintos sectores de la sociedad sobre ese proyecto de ley, y el día 10 se va a terminar de analizar el tema para someterlo al presidente en la segunda o tercera ¿Este semana proyecto de ley este está mes. en manos de quién ahora? De la comisión. Ahora la comisión. Y la comisión la integran, además de los dos ministerios. Los dos ministerios también forman parte de esa comisión, algunos especialistas que se procuraron, Radamés Mejía, Miguel Escala, Altagracia López, Fran de Olio, también hay rectores de las asociaciones que están participando muy activamente. Muy activamente. Bueno, sí, y creo eso, que ese no ha sido un tema de gran, o sea, ponerse de acuerdo. ¿y cuáles son las ley propuestas no ha habido esenciales ninguna. de esa ley? Bueno, básicamente de lo que se trata es, es una absorción. En realidad el Ministerio de Educación es que va a asumir al Ministerio de Educación Superior. Pero Franklin tiene que buscar otro empleo. Bueno, yo no sé, o yo, uno de los dos. Pero no podemos ser los dos. Lo probable es que sea yo, pero de todas maneras, la cuestión es que ahora la discusión no es quién va a ser ministro, sino cómo hacerlo de la mejor manera. Y se ha tratado, la comisión como tal ha hecho un enorme esfuerzo y ha consultado las experiencias nacionales e internacionales sobre el tema. Y ya en definitiva se tiene una propuesta bastante buena. Esa propuesta incluye la creación de un viceministerio en el Ministerio de Educación, pero a su vez... Un viceministerio de Educación Superior. Pero a su vez integra lo que es una agencia de control de calidad, para la gestión de la calidad, pero no solo para educación superior, sino una agencia que va a procurar la calidad de la educación en sentido general. Y además también una agencia para el fomento de la investigación, la ciencia y la tecnología, que dicho sea de paso, era la mayor preocupación de los universitarios, el tema de qué hacer con los fondos del fondo CIP para la investigación y la carrera de investigadores que ya está creada en el Ministerio de Educación Superior. Bueno, yo siempre le he dicho, ese no será el problema, puesto que en el Ministerio de Educación hay otro fondo un poco más grande también que el de Educación Superior, dedicado a la investigación educativa, y en adición a eso, el Ministerio puede, entre los dos fondos suman ahora unos 700 millones. El Ministerio puede llevar eso a 1.000 millones de pesos para investigación, más fácilmente, ¿verdad? De modo que ese no sería el tema de discusión. Y esta fusión... Y el inglés de inversión que lo tiene ahora... Pero eso ahora se puede duplicar también, sí, porque la limitación que tiene el Ministerio de Educación Superior es de fondo. A nosotros tenemos limitaciones, pero podemos tener más elasticidad en el uso de los Bueno, hay que seguir hablando de eso porque para la ADP no es bueno. Bueno, no es bueno, no lo sé en qué sentido, pero en sentido general yo creo que los fondos del 4% no se afectan, el dinero seguirá fluyendo y la tradición en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Educación es que usualmente se ejecuta entre un 96, solamente se ha llegado una vez al 4% real, que fue durante la pandemia, que pasó un poco el 4%. Y hubo que pagar por un la equipo circunstancia, exactamente, de una cantidad de... En ese momento se llegó al 4%. En otros años tradicionales no se ha llegado al 4%. Y eso tiene mucho que ver con los mecanismos de compra que hay en la ley 340, que realmente crea demasiados obstáculos para que los procesos fluyan al ritmo de un ministerio tan grande como es el Ministerio de Educación. Ministro, tenemos una pausa. Con el permiso suyo y el permiso de nuestra audiencia. Regresamos en un minuto, damas y caballeros, para seguir conversando con Ángel Hernández, quien es el ministro de Educación.